Buenas, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. Espero se encuentren bien, y los que no se han convertido, espero que a través de este video Dios le dé la sabiduría para que puedan entender el verdadero evangelio de Cristo. Ahora quiero hablarles del celibato en especial. Hay tanta gente hablando que los sacerdotes deben casarse, que deben esto, que los pastores son casados. Puras mentiras del diablo y mentiras de gente que desconoce la palabra de Dios. No se dejen guiar de ciegos, porque van a irse los dos juntos al hueco. Ya, entonces vamos a basarnos en lo que dice la santa palabra de Dios, porque el no leerla nos hace ignorantes, y a los ignorantes cualquiera los engaña. Hoy voy a hablarle del celibato, por qué los sacerdotes no deben casarse, y el que se quiera casar bien puede, porque aquí a nadie se amarra, ni Dios amarra a nadie. Simplemente que no se deben casar el que quiera seguir prestando el servicio como sacerdote del Dios Altísimo, Yahvé de los ejércitos. Adelante, mi hermano. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. Cuando Abraham regresó, después de haber derrotado al rey y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, ellos tomarán su parte. Palabra de Dios. Miren lo que nos manifiesta el Señor ahí en Génesis. Nos dice quién era el sacerdote Melquisedec, y nos habla de la diferencia entre la tribu de Leví, y que incluso el sacerdocio que vendría posteriormente era más grande que el sacerdocio de Leví, que hasta los mismos levitas tenían que diezmar, pero eso era en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que entiendan de que cómo es el hombre de Dios. El rey de Salem no tuvo esposa, no tuvo hijo, no tuvo hermano, porque cuando es escogido por Dios, ese hombre tiene que ser entregado totalmente a la iglesia. Imagínense un sacerdote casado con 3 hijos, el hijo tiene fiebre, el hijo tiene dolor de barriga, el hijo está pipón, el hijo está con problemas mentales, el hijo está con rebeldía. No puede ser. Tenían que ser hombres consagrados a ejercer el sacerdocio a plenitud, y tenían que permanecer solos. Por eso es que ustedes ven que los sacerdotes los trasladan de un país a otro, de un pueblo a otro, para que se mantengan aislados de su familia y aislados de cualquier cosa. Por eso es que ellos sufren los traslados. Pero le dice que tienen que mantenerse libres de casarse, así igual que el rey de Salem. Y cuando habla del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, el diezmo ese era en el Antiguo Testamento. El diezmo era para los judíos. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos hijos de Ismael con la criada de Abraham y de Sara. Entonces son dos cosas muy diferentes, dos tipos de sacerdotes. Pero ahí en ese momento el Dios Altísimo estaba diciendo que el sacerdocio de Leví iba a ser reemplazado cuando Cristo viniera por el nuevo sacerdocio de Melquisedec. Ahora vamos a verlo de nuevo en Hebreos 7, ya en el Nuevo Testamento.
Porque nosotros ya el Viejo Testamento pasó, el Señor dijo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y este es el verdadero Evangelio de Cristo, y por eso es que tenemos que procurar entender las 14 cartas de San Pablo para poder salvarnos, porque ese es el propio Evangelio de Cristo, como les dije en los anteriores videos. Adelante, mi hermano. Hebreos 7, del versículo 1 al 3. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Miren, mis queridos hermanos, de nuevo nos hace aclaración a lo que decía el Señor en el Viejo Testamento. Cuando nos dice el Señor, el que bendice es mayor que el bendecido, podemos entender que Melquisedec era nuestro Padre Yahvé de los ejércitos, porque es el único que puede bendecirnos, y el único que no se casó, y su hijo tampoco lo hizo, porque si se hubiese casado no era problema, no había cometido pecado, pero él no vino a tener aquí hijos. Nosotros somos los hijos que Cristo vino a rescatarnos, para adoptarnos como hermanos. Eso fue lo que vino a hacer Cristo aquí a la tierra. Cristo aquí no vino a pasear, Cristo vino fue a rescatarnos del pecado y de la muerte, a través del sacerdocio, porque ese fue el encargo que nuestro Padre Yahvé de los ejércitos le dijo a su Hijo Jesucristo: te nombro representante. Y Cristo puso a los sacerdotes a semejanza de él como representantes ante él. Entonces debemos darnos cuenta que el celibato sí es de Dios y sí está escrito en la palabra de Dios. Y le aseguro que los evangélicos dicen lo contrario, que se deben casar, o los que son hijos de Satanás dicen que se deben casar, pero para que el sacerdote se prostituya más, de lo que se ha venido prostituyendo. De nuevo les recuerdo, tenemos que orar en cada capilla, en cada iglesia del mundo entero, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, porque nos dimos cuenta también en Hebreos 5 que ellos están sujetos a las debilidades humanas. Ellos, cuando están en el púlpito sirviéndole a Dios, ahí está el Espíritu Santo ministrándole su vida. Pero mientras estén sin los hábitos, ellos son hombres comunes y corrientes como tú y como yo, mujeres como tú y como mi hermana, como cualquiera. Entonces, el celibato sí es de Dios, y ahí queda demostrado que dice que Jesucristo fue semejanza de Melquisedec. Melquisedec no tuvo esposa, ni hijo, ni pariente, ni nada, igual que el Hijo del Hombre. Igual los sacerdotes que son escogidos por Dios no deben casarse, porque ahí está escrito, nos lo dice San Pablo, que es el verdadero Evangelio de Cristo, el que tenemos que cumplir para poder salvarnos. El resto de la palabra no nos salva, nos muestra, porque la ley nos muestra que somos pecadores, pero no nos dice cómo salvarnos. Acá Cristo sí nos dice a través de su Hijo San Pablo de cómo salvarnos. Él fue el encargado de la salvación, y por eso tenemos que hacerle caso a las cosas de San Pablo, a las cartas de San Pablo, a los asuntos que San Pablo trata, porque son los asuntos que nos aclaran de verdad el camino para poder llegar a la victoria, que es el camino de la salvación. En el nombre de Jesús les deseo que se encuentren bien. Hasta un próximo momento en que nos encontremos. Quedo abierto a sus inquietudes, a sus preguntas, incluso a sus acusaciones, porque sé que va a haber detractores. Eso lo sé. Los tuvo Cristo, no lo voy a tener yo, pero seguiré predicando la verdad sin temor alguno. Lo único que les digo es que no cobro un peso, ni pido diezmo, ni primicia, ni limosna, ni colaboración, ni colecta, ni nada. Si yo quiero darle a los pobres, yo trabajo para darle también a los pobres, para sostenerme yo. Lo hizo San Pablo, lo puedo hacer yo, y lo pueden hacer todo aquel que cree en Cristo. Y déjense
está llevando tanta ofrenda. Si usted va a la iglesia le falta un ventilador para que usted cuando vaya a escuchar la santa palabra de Dios, le falta un ventilador, cómprelo y llévelo y pague que lo instale. No espere que el pobre sacerdote que no se gana un peso vaya y se lo instale. Si ve que la banca tiene las patas podridas, busca un ebanista que arregle las patas de la iglesia. Y eso es lo que usted debe colaborar en la iglesia. Que la iglesia esté bonita. Que si necesitan una cortina para el embellecimiento de la iglesia, colabore con eso. Pero usted mismo vaya y compre las cosas. Dígale al sacerdote, acompáñeme, vamos a hacer un presupuesto. Padre, hágame un presupuesto, aquí tiene el dinero. La otra semana vengo a ver lo que se hizo. Eso es lo que Dios acepta, porque Dios no quiere plata, Dios no necesita plata. Aquí los bandidos en la tierra sí están cobrando diezmo, primicia y limosna, que voy a aclarar en otro video el por qué el diezmo es satánico y por qué las mujeres no pueden predicar. Bendiciones para todos ustedes.